Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento en esta mañana de poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Y hoy tenemos el tema titulado Llamados a comprometerse. Este es el llamado de Dios que nos hace cuando recibimos su invitación de aceptarlo en nuestro corazón, de vivir una vida confiada en Él. Hay un llamado del Señor a comprometernos, a poder realmente confiar, a entregar nuestra voluntad al Señor para que así podamos alcanzar esa experiencia victoriosa, el caminar con Cristo que Dios quiere que tengamos. Unidos a Cristo, alcanzaremos realmente esa experiencia maravillosa de conocer la verdad, y la verdad nos libra del pecado, la verdad nos libra de la esclavitud al mal. Por esto comencemos el estudio de hoy con una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día te agradecemos que tú nos permites compartir nuevamente de tu palabra, poder estudiar y tener la habilidad de comprometernos eligiendo servirte. Permite, Señor, que podamos alcanzar esta experiencia en esta mañana, es mi oración, y que a través del estudio tengamos una certeza de que el llamado que tú nos haces es un llamado certero, un llamado, una invitación segura a vivir una vida junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir, como hablábamos, de la palabra del Señor, lo que significa realmente el llamado de Dios a comprometernos. Buscamos en el capítulo 4 de Mateo, el versículos 18 y 20, cómo el Señor Jesús invitó a los discípulos, a los que estaban pescando, a esos pescadores, los invitó a seguirle, y veamos la respuesta de ellos. ¿Qué es lo que ellos hicieron cuando recibieron el llamado de Cristo a comprometerse a seguirle? Versículos 18 al 20 de Mateo 4 nos dice: Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y los siguieron. Aquí notamos cómo Cristo se acercó a Simón, quien después llamó Pedro, y también a su hermano Andrés. Ambos estaban trabajando en las redes, o sea, pescando, eran pescadores. Estaban trabajando en una vida diaria, cotidiana, que mantenía su sustento, mantenía el pan en sus casas. Pero vemos que Cristo se acerca a ellos y les dice: Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La respuesta a esta invitación, la respuesta a este llamado, es realmente lo que más nos sorprende de esta experiencia, ya que estos hombres, dice la palabra, dejaron todo, pero lo dejaron de inmediato, en el momento, y siguieron a Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es: ¿por qué estos hombres dejaron todo esto en el momento? ¿Qué impulsó en sus corazones a seguir a Cristo y realmente dejar todo lo que habían hecho hasta ese entonces a un lado? No preocuparse del sustento de sus casas, del sustento de sus familias, sino seguir únicamente a Cristo. ¿Qué impulsó esa decisión? ¿Cuál fue la razón de hacer esto? Primeramente entendamos de que Pedro y Andrés en realidad conocían ya a Cristo. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 40 y 42, notamos de que Andrés fue primero el que encontró a Jesús, y él fue quien invitó a Simón a conocer a Cristo. Y esto fue realmente el primer encuentro que tuvieron ellos con Jesús. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Así vemos como Simón y Andrés tenían ya un conocimiento de Cristo. Andrés había traído a Simón delante de Jesús y había entonces él recibido el nombre de Pedro. Pero a pesar de que Cristo conocía a los discípulos y que ellos reconocieron que él era el Mesías, el Cristo, todavía no habían dejado todo por el Maestro. Todavía no habían entregado todas sus vidas al Señor Jesús. Y Cristo, cuando se encuentra con ellos nuevamente y los ve que estaban trabajando, laborando en su vida normal, cotidiana, les hace una invitación directa, les invita a ellos a dejarlo todo y ser pescadores de hombres. Entonces vemos que Cristo había tenido ya una relación con ellos, había mostrado, había tenido un conocimiento, una relación personal para que ellos puedan tomar la decisión, para que ellos puedan realmente aceptar esa invitación y comprometerse al Señor Jesús. Cristo es el primero que nos invita y nos llama. Él el primero nos da la certeza de que su experiencia, que la verdad es esto, es una realidad, que es verdad y que su palabra puede ser confiada.
entonces Cristo nos invita a desarrollar un compromiso con Él, a experimentar una decisión certera de dejarlo todo por Él. Cuando nos invita a llevar su yugo, a unirnos a Él en una relación, a establecer una comunión, una entrega de nuestra voluntad, Cristo ya nos ha dado evidencias suficientes para confiar en Él, evidencias suficientes de que Él nos puede sostener, de que Él no nos dejará abandonados, de que no tendremos que pasar una tribulación que Él no nos pueda ayudar, que no vamos a pasar una experiencia que Cristo no pueda darnos la victoria. Esto es realmente la fórmula como Cristo se gana nuestra confianza. El método de Cristo es el método que funciona, es el método que Él ha usado siempre y es ganarse nuestra confianza, mostrarnos que Él realmente está interesado en nuestro bien, en nuestro beneficio, y por eso Él nos llama a nosotros a dejarlo todo por Él, porque nos ha mostrado, nos ha enseñado que unidos a Él, que a través de la comunión con Él, alcanzamos realmente una experiencia sublime, una experiencia superior, una experiencia de paz, de bendición, de entrega y de alegría que nos da esta unión con Cristo. Por esto, cuando el Señor nos invita, cuando nos llama, no seamos renuentes a aceptar el llamado, porque Cristo ya nos ha mostrado cuánto Él nos ama, cuánto Él realmente quiere que estemos con Él. Es así que veamos el ejemplo de otra persona en la palabra de Dios. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, donde leemos lo siguiente. Y entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos entonces el llamado de Dios a Abraham, un llamado similar a los discípulos, de dejarlo todo por seguir al Señor. De hecho, el Señor le dice a él de que tiene que salir de su entorno, de su parentela, de su casa, de su familia, para poder ir en pos de una tierra que Dios le mostraría. Dios le pidió a Abraham que dejase su parentela, que dejase sus propiedades, que dejase su entorno, su familia, su casa, para que entonces pudiese entender la experiencia de aprender a depender de Dios. Y también a través de esa experiencia, dice la palabra, él sería bendecido, él sería realmente una nación grande. Dios le presentó a Abraham el propósito final por el cual él era llamado. Le mostró de que a través de Abraham la tierra entera sería bendecida. Si él amaba de verdad a su familia, a los seres que él quería, él tenía que aprender primeramente a seguir a Cristo, a seguir a su Maestro, a seguir al Señor. Por esto el Señor le invita a Abraham a dejarlo todo, no porque él quería dejarlo sin nada, sino que al contrario, quería que él pueda obtener todo. El recibir todo de Dios es justamente poder ser un canal de bendición a otros, el poder tener una comunión tan íntima con Cristo que la experiencia nuestra es una experiencia viva, una experiencia que nos lleve a un conocimiento de la verdad y experimentar la dependencia de Dios que otorga una experiencia superior a la humana. Nos permite entender lo que significa la victoria sobre el pecado, salir de las tinieblas del error y poder tener una bendición tanto en nuestra propia vida como en la vida de otros. Cristo nos dice a nosotros que esa experiencia puede ser también la nuestra. Podemos alcanzar una experiencia de fe, una experiencia de comunión con el Señor si estamos dispuestos a seguirle. Cristo nos presenta, cuando nos llama, el resultado final de esa unión. Nos presenta que unidos a Cristo alcanzaremos la victoria, alcanzaremos la vida eterna, tendremos la salvación y la redención. Por esto, cuando el Señor nos invita a dejarlo todo por Él, a sacrificar lo que aparentemente es grande en nuestros ojos, realmente a la vista de Dios, a la vista de lo que es eterno, es muy poco. Es muy poco lo que sacrificamos por el Señor. Por eso no debemos nunca de dejarlo todo por el Maestro. Como vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 10, la experiencia de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es así como Abraham realmente creció en fe, obtuvo la victoria por medio de la fe, porque creyó en la promesa, creyó en la evidencia del Señor de que Él iba a otorgarle una bendición mayor si buscaba no una ciudad humana, no una ciudad temporal, no una propiedad, no una hacienda aquí en la tierra, sino buscaba una ciudad celestial, la presencia de Dios donde el Señor habita. Así, Abraham, su descendencia, habitaron en tiendas porque decidieron
seguir al Señor. Su compromiso no era establecerse en la tierra, sino establecerse en el cielo. Por eso Dios nos invita a nosotros ahora realmente a entrar en una relación de confianza, de cercanía a Él, de entender de que lo que tenemos en la tierra es temporal y que realmente nuestra decisión y nuestra herencia está en el cielo. Por eso Dios invita que busquemos y pongamos la mirada, nuestros ojos en las alturas, miremos a la palabra de Dios, a la presencia del Señor como un lugar donde tenemos que estar. Pero para poder desarrollar la fe que Dios quiere que tengamos, para poder tener el compromiso que Dios quiere que tengamos, hay que primero también tener una lección de desconfianza de sí mismos, aprender a no depender de uno mismo, sino a entregar la voluntad al Señor Jesús. El Señor nos dice en el libro de todas las gentes, la página 214, lo siguiente: lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparte el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Así notamos entonces que la primera lección que tenemos que tener, la primera lección para poder confiar en Cristo, poder entregarnos a Él, poder comprometernos a Él y seguirle como siguieron los discípulos, como siguieron Abraham, como siguieron los hombres de fe, es primeramente aprender a desconfiar en uno mismo. La lección primera y básica es desconfiar de mi propia fuerza, de mi propio intelecto, de mi propia capacidad y confiar en el Señor. Saber de que Él conoce el fin desde el principio y que si me uno a Él y si me entrego a Él y desconfío de mí mismo, Él me guiará por sendas de justicia, Él me guiará por la senda del camino de la verdad. Que Dios en este día te permita tener la experiencia de conocer al Señor Jesús, de seguirlo más cerca, de poder desconfiar de ti mismo y confiar plenamente en Cristo para que tu compromiso con Él sea certero, para que tu vida y tu carácter puedan realmente reflejar a Cristo y seguir sus pisadas, seguir ese ejemplo precioso y mostrar al mundo la bendición de Dios, mostrar a otros el amor de Cristo a través de ti. Que Dios te bendiga. Este día es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.